Imagina por un momento que no hay alma, que no existe un yo sustancial, eterno o independiente, que solo hay cuerpos, cuerpos y su historia. Entonces, ¿qué somos sino el resultado de nuestras circunstancias? Miremos a un recién nacido. ¿De qué es responsable? ¿Y nosotros, de quién descendemos? Ahí, en ese lugar donde nada se elige, se decide también el rumbo de todas nuestras elecciones futuras. Solo hay historia, decía Marx, y esto vale para cada individuo. Solo hay naturaleza, decía Spinoza, y quien la comprende, inevitablemente perdona. Solo hay átomos y vacío, decía Epicuro, ¿a quién culpar? Los átomos son inocentes, y el vacío no es nada. El materialismo disuelve el rencor. Ningún malvado eligió serlo, ningún cobarde se propuso serlo, ningún necio decidió su necedad. Todo niño es inocente, y así también todo adulto. No hay alma, no hay yo, y ninguna voluntad que no esté determinada. Si solo hay historia, ¿para qué odiar enemigos? Si solo hay naturaleza, si solo hay átomos y vacío, tolerancia, sobre todo con uno mismo, sin Dios ni alma, ¿para qué el odio o el remordimiento? ¿Por qué castigar lo que no existe? Hay crímenes, sí, pero no criminales, faltas, pero no culpables. El bien y el mal dejan de ser absolutos, ya no hay mandamientos ni pecado, el espíritu humano está solo y juzga como puede. Epicuro y Spinoza coinciden. Toda tristeza es mala, toda alegría es buena. No existe el bien en sí, ni el mal en sí, solo lo bueno o lo malo para nosotros. El materialismo derrumba la moral de los deberes y la reemplaza por una ética de la felicidad. Ningún mandamiento nos dirá cómo vivir, ningún deber nos lo impondrá. Solo tenemos nuestros deseos, y nuestros deseos nos bastan, porque el propósito no es la santidad, es la sabiduría. Lo único que importa, una vez más, es la felicidad, Y no la hallaremos odiándonos a nosotros mismos, pero tampoco en el amor propio, ni Pascal, ni Narciso. No hay nada que odiar en mí, tampoco nada que amar. No hay yo que encontrar aquí, decía Nagasena, y ahí comienza la paz. Pero la paz, sola, no basta. Si no hay yo, debe haber algo, porque si el yo es nada, nada no construye un yo. El yo no es solo indigno de odio, no hay distancia entre un nosotros y una nada. Entonces, ¿por qué el narcisismo? ¿Qué es lo que amamos de esa nada? ¿Y quién es el que ama? Laberintos del narcisismo. Una nada enamorada de una nada. No es tan simple, y sin embargo yo existo, no como individuo, sino como la apuesta siempre incierta entre una sociedad de miles de células nerviosas refugiadas en mi cráneo, y el cuerpo que las transporta como un robot. No hay seres, solo agregados. Narciso no es un ser, sino un efecto, del amor que cree causar, del cuerpo que cree amar, del deseo que cree inspirar. Freud lo señaló, antes del narcisismo está el autoerotismo, un goce disperso previo al yo. El yo es primero solo desde la ilusión. Nacer no significa nada para él, apenas inaugura un proceso. No hay yo que encontrar, hay que producirlo. Donde estaba el ello, debe advenir el yo. No existo, me hago. Así es la historia de todos. El niño vive antes de existir, es algo antes de ser alguien. Historia interminable, porque el ello nunca se extingue,
y el yo nunca termina de llegar. Narciso es lo segundo, su morada. El deseo es lo primero, su origen y lo que permanece. Es la sed la que lleva a renacer. Solo hay nacimiento del deseo. Por eso esta apuesta que yo soy, efecto estructural de elementos que no son yo, no es neutra ni pasiva. Estructura de estructuras también juega porque desea. Es apuesta, pero también juego. El deseo se juega en ella. Resultado de fuerzas múltiples, pero fuerza a su vez. Como el boxeador. Producto de una historia, pero también causa, como el artista. Obra hecha, pero también agente, como cualquiera de nuestros gestos. En el principio está el deseo, lo que equivale a decir, en el principio está la acción. Ningún deseo es inerte, ninguna acción carece de deseo, sea directo o indirecto. Camino porque deseo avanzar. Me detengo porque deseo descansar, mirar un escaparate o evitar un coche. Incluso cuando actúo contra mi deseo, otro deseo más fuerte lo reemplaza. Bajo amenaza, cedo mi dinero no por obediencia, sino porque el deseo de vivir supera al de conservarlo. Sorprende que algo tan obvio se trate hoy con solemnidad, como si Freud lo hubiera descubierto entero. Pero no hay tema más antiguo ni cotidiano. Nada se pone en marcha sin deseo. La frase que empiezo, la deseo terminar. El golpe que lanzo, deseo que hiera. La caricia que doy, deseo que agrade. Si actúo en la sociedad, es porque deseo transformarla. Si no lo hago, es que otros deseos, reposo, seguridad, silencio, ocupan su lugar. Si trabajo, deseo utilidad, sustento o ambas. No elegí vivir, pero vivo porque deseo vivir. Sin ese deseo, estaría muerto. Incluso quien se suicida desea dejar de existir. Innumerables formas del deseo. El amor como deseo de ser amado. La política como deseo de poder. La moral como deseo de virtud. La ética como deseo de felicidad. La ciencia como deseo de verdad. Vivir es desear vivir. Instinto de vida, rechazo de la muerte. El deseo antecede a la conciencia en el recién nacido y la desborda en el adulto. El deseo es la ley del mundo. Todos nuestros días se pliegan a él, y nuestras noches, como Freud mostró, también. El pienso es un sueño de filósofo. El deseo es la verdad del cuerpo y de la vida, la verdad del yo y de sus pasiones, sus actos, sus alegrías y sus penas. Yo no existo, solo soy el lugar donde habitan mis deseos. Lucrecio ya lo veía claro. No hay más que átomos y vacío. Todo lo demás son simulacros. El yo no crea esos simulacros, más bien es su producto, y sin embargo, lo llamamos yo, porque en él habita el deseo. Los simulacros no nacen de la voluntad, son su causa. Simulacros de movimiento vienen primero a llamar a nuestro espíritu, y de ahí nace la voluntad de obrar, escribe Lucrecio. Pero esa voluntad se vuelve causa a su vez, mueve el cuerpo, enciende la acción. Surge entonces la pregunta, ¿cómo elegimos, entre el torrente de simulacros que nos asedian, los que se convierten en acto? La respuesta de Lucrecio es la ligera desviación,
El clinamen, ese movimiento ínfimo y espontáneo de los átomos que abre la puerta a la elección. Parece un círculo. Los simulacros engendran voluntad. La voluntad selecciona simulacros. Pero no es el mismo tipo de voluntad en ambos casos. Una es determinada, quiero hacer tal cosa ahora. La otra, determinante, la pura capacidad de elegir, la raíz de la libertad. Es innata, pero no caprichosa. El clinamen no nos arrastra a cualquier parte. Orienta, delimita, perfila nuestras elecciones. Así, en el corazón de este engranaje de materia y vacío, el deseo sigue siendo el motor que hace del yo algo más que un mero eco de los átomos. Lucrecio recita en su poesía: esta voluntad, arrancada a los destinos, nos lleva allí donde el placer nos arrastra a cada uno de nosotros. Es la voluntad de gozo, el motor que guía nuestra vida. Todo nuestro actuar es resultado de una elección entre simulacros, una selección guiada por la potencia innata de la voluntad, que tiende siempre hacia el placer, es decir, hacia el deseo. Venus voluptas, personificación del placer, gobierna la naturaleza y también nuestro espíritu. Aunque nos desviemos, es ella quien dirige el camino. El espíritu no es el sujeto del deseo, ni su causa, sino el lugar donde el deseo acontece. Esa desviación constante es un movimiento siempre renovado, que mantiene vivo el deseo y nos hace libres. Somos átomos y vacío, sí, pero esos átomos generan en nosotros algo nuevo a cada instante. La vida no es reducible a la materia. Los átomos no viven, pero sin ellos no hay vida. La naturaleza se reinventa en mí, crea y avanza, y yo vivo porque deseo. La guía de la vida es el gozo. No hay otra vida que la del deseo. Para Hobbes, no hay más que cuerpos en movimiento, y el espíritu humano, como el cuerpo, es solo el lugar donde esos movimientos se componen. No hay facultades misteriosas. La voluntad es un acto, y ese acto es siempre deseo y movimiento inseparables. Caminar, hablar o actuar dependen de un pensamiento previo sobre a dónde ir, cómo hacerlo, qué hacer, escribe Hobbes. Ese pensamiento nace de pequeños comienzos de movimiento en el cuerpo, casi imperceptibles. Estos movimientos, minúsculos pero decisivos, son el fundamento de la voluntad. Hobbes llama a estos inicios de movimiento esfuerzo, que cuando se dirige a algo se llama apetito o deseo. Cuando se aleja de algo, se llama aversión, pero esta no es más que un deseo negativo, el deseo de alejarse de lo odiado. Así, toda acción voluntaria implica deseo. La voluntad no es sino deseo en acto, causa inmediata del movimiento. Spinoza nos muestra una raíz profunda. Cada cosa se esfuerza, en la medida de lo posible, por perseverar en su ser. Es una experiencia palpable. Nada, ni cuerpo ni idea, quiere desaparecer. Todo ser es potencia, fuerza, energía. Lo que distingue al alma es su conciencia de este esfuerzo. El alma, al tener ideas claras o confusas, se esfuerza por perseverar en su ser y es consciente de ello. Esta experiencia vital es simple y poderosa. No queremos morir. Todo el esfuerzo de Narciso y de cada uno de nosotros es vivir lo más posible, mejor y más duradero. Es, en palabras de Spinoza y Hobbes, el conatus, ese impulso perpetuo de la vida que se opone a la muerte. En esencia, la vida es deseo, deseo consciente y también inconsciente, siempre múltiple y contradictorio. El deseo nunca existe solo, se manifiesta en esfuerzos, impulsos y voluntades que pueden oponerse entre sí, arrastrándonos en direcciones opuestas. El deseo es el laberinto mismo de la vida, una constante lucha para perseverar, para existir. Es la esencia misma del hombre, porque cada individuo quiere continuar siendo él mismo. Pero no hay una esencia universal, solo singulares. El deseo de Narciso es desear ser Narciso,
quererse a sí mismo en su ser. Así, el deseo es la esencia del hombre que desea desear, el corazón del laberinto del yo. Este deseo que habita en nosotros es potencia, fuerza para actuar y para existir. El deseo en sí mismo es potencia presente, siempre en acto, una determinación concreta a actuar aquí y ahora. No hay alegría sin deseo, ni deseo que no nazca de la alegría. Voluntad de deseo y deseo de alegría. Spinoza ve el deseo en el lado de la afirmación, del ser y de la vida, no como carencia o negación, pero aquí surge la paradoja. Platón tenía razón al decir que el que desea, desea algo que le falta, no lo que ya tiene. Los objetos del deseo y del amor son siempre lo que nos falta, lo que no somos ni poseemos. El deseo es hacia el porvenir, hacia lo que no está, hacia la nada. Toda esperanza tiene la nada por objeto, porque desear vivir es desear un mañana que nunca está dado. De ahí la impaciencia, la angustia, la sucesión interminable de esperas frustradas. El deseo habita en el ser finito, y ahí reside su ambivalencia profunda. Expresa fuerza y potencia, sí, pero también límites claros, y la conciencia de esos límites. No hay deseo sin finitud. La potencia del deseo nunca es absoluta, sino siempre determinada, limitada. Ser finito significa también una negación parcial, no ser todo, no ser Dios. Es esta limitación la que abre espacio a la carencia y a la muerte, que no son el hombre, sino la cruz que marca su finitud. Vivir es una fuerza, pero una fuerza limitada, y es esta limitación la que permite que deseemos indefinidamente, que aspiramos a aumentar nuestra potencia de existir. Nuestros deseos, aunque parecen infinitos, son en realidad el reflejo de nuestra finitud real. No somos todo, siempre nos falta algo. Esta dialéctica del deseo, que Spinoza llama la negación, es también la esencia de la vida. Toda limitación es una negación, y esa negación define nuestra potencia. La potencia de existir se define no por lo que es, sino por lo que no es, por el espacio vacío que la circunda, por lo que falta. Así como una figura geométrica se delimita por el espacio que no ocupa, nuestro ser finito se define en el infinito que no es. El deseo es, entonces, la paradoja viva de ser fuerza y carencia a la vez, la definición misma del ser finito que somos. La figura geométrica es solo una imagen, pero el hombre imagina, y al imaginar, dota lo que no es, a lo que no tiene, de una realidad fantasmal que fascina y obsesiona. El deseo, aunque es una fuerza finita y positiva, se vive como una carencia indefinida, porque el ser vivo no deja de negar, en su esfuerzo real o imaginario por aumentar su potencia, el límite que lo determina. El deseo es la negación de una negación, una afirmación de fuerza que se afirma negándose como finitud. Así, el deseo encarna la verdad y el límite de nuestra vida. Si no fuera así, seríamos Dios y no tendríamos deseos. Pero esta nada no es nada en sí misma. Hay que ser algo para no ser todo, estar vivo para poder morir. No hay potencia sin finitud, ni finitud sin potencia. Quien muere de sed ya no la tiene, y solo los vivos temen morir. Nunca cesamos de desear, porque nunca escapamos a la finitud. Deseamos sin cesar, porque cada deseo es finito. Aquí surge un laberinto. Confundimos la limitación de la cosa con la cosa misma. Frente a esto, podemos elegir la vía de Platón, o la religión, o podemos escuchar a Spinoza, que afirma la positividad del deseo como esfuerzo para mantener y aumentar nuestro ser, para experimentar alegría. El yo no es un ser absoluto ni una sustancia, sino un esfuerzo por perseverar en el ser. No es un todo, sino parte del todo. No un individuo, sino un conatus. No un sujeto, sino una lucha. No es un yo, es deseo. Pura fuerza vital que se esfuerza en mantenerse y crecer, en gozar y durar. Mi deseo no me pertenece, yo no le pertenezco. Él existe independiente de mí, pero yo no existo sin él. No soy su sujeto ni su juguete, soy su juego. Un juego de fuerzas y deseos,
luchando unos contra otros. A eso se le llama existir, la apuesta misma del juego que me constituye. Solo hay fuerzas y relaciones entre fuerzas, deseos y relaciones de deseos. Solo existe la lucha y la alegría por las victorias.